Hola, soy el doctor Israel Delgado, especialista en cirugía general y en este video hablaremos sobre el ciclo menstrual. Veremos los aspectos fisiológicos, es decir, cuánto dura o cuánto tiene que durar, cuáles son las hormonas que se producen, en qué tiempo y un poco de su función. Además, también hablaremos sobre las diferencias entre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Acompáñame. Lo primero que vas a aprender en este video es que el término correcto no es ciclo menstrual. El término correcto es ciclo sexual femenino mensual, puesto que este es un ciclo que afecta a los órganos sexuales femeninos, especialmente al ovario. El ciclo sexual femenino empieza y está regulado en el cerebro, es decir, por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El sistema hormonal de la mujer consta de tres tipos de hormonas: hormona hipotalámica, que es la hormona liberadora de gonadotropina o gonadoliberina; la hormona hipofisiaria, que son la FSH u hormona folículo estimulante; y la hormona luteinizante o hormona LH. Además también están las hormonas ováricas, que son el estrógeno y la progesterona. El ciclo sexual femenino entonces está controlado por esta retroalimentación entre las hormonas hipotalámicas, hipofisiarias y ováricas. A esto se le conoce como el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. Esta producción cíclica de hormonas entonces tiene efecto tanto en los ovarios como en el endometrio, lo que separa y crea un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. Y al final, el ciclo sexual femenino tiene como consecuencia dos cosas: madurar el folículo ovario para producir un solo óvulo o una ovulación madura y completa, y además preparar el endometrio para que este óvulo fecundado se implante y garantice la implantación y el embarazo, es decir, la gestación. El primer día de la menstruación, es decir, el primer día que se ve el sangrado menstrual, marca el inicio del ciclo sexual femenino, y este tiene una duración en promedio de 28 días, pero puede ser tan largo como hasta de 45 días. Sin embargo, muchos estudios dicen que a mayor prolongación de cada ciclo sexual, esto se relaciona con menor tasa de fertilidad. El ciclo sexual femenino se puede separar en el ciclo ovárico y en el ciclo endometrial. Empecemos a hablar por el ciclo ovárico. La función final del ciclo ovárico es madurar los folículos para que en condiciones normales solamente un ovario produce un óvulo maduro por cada ciclo. Todas las alteraciones que ocurren en los ovarios están reguladas por el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, en especial por las hormonas hipofisiarias como son la FSH u hormona folículo estimulante, y luego por la LH, es decir, la hormona luteinizante. La FSH y la LH estimulan los cambios ováricos al unirse a receptores altamente específicos de la superficie ovárica. Y todas estas reacciones están mediadas por un sistema de segundo mensajero guiadas por el monofosfato de adenosina cíclico. Entonces, todas estas reacciones causan cambios en los ovarios, las cuales podemos caracterizar en dos fases. Inicialmente tenemos la fase folicular y luego tenemos la fase lútea. Empecemos a hablar de la fase folicular. La primera fase del ciclo ovárico, que se dice que dura desde el primer día del ciclo sexual femenino hasta el día 14, constituye la fase folicular. La fase folicular se caracteriza por un crecimiento propio del óvulo, donde éste puede alcanzar hasta 3 veces su tamaño normal. En esta fase se desarrollan capas adicionales de células de la granulosa para formar los folículos primarios. Cada mes se producen entre 6 a 12 folículos primarios, de los cuales solamente uno de estos llegará a ser un folículo totalmente maduro, el cual producirá la ovulación. Además, en esta fase también se produce una masa derivada de las células fusiformes ováricas. Esta masa es conocida como la teca, la cual se divide en dos capas: la teca interna y la teca externa. La teca interna tiene la capacidad de secretar las hormonas femeninas, cuáles son los estrógenos y la progesterona. Tras la fase proliferativa inicial, las células de la granulosa producen el líquido folicular, haciendo que el folículo aumente de tamaño, se hinche, se llene de este líquido, el cual es rico también en estrógenos. Como dije anteriormente, solamente un folículo madura cada mes y los demás sufren un proceso involutivo llamado atresia. Entonces llegamos a la mitad del ciclo ovárico, que es en promedio alrededor del día 14 después del primer día de la menstruación. El folículo, que se va llenando de líquido folicular, aumentando de tamaño y madurando, en su superficie externa se crea un área de debilidad parecida a una hendidura conocida como el estigma. La capa externa de la teca
comienza a producir enzimas proteolíticas que debilitan aún más este estigma folicular, rompiéndolo y produciendo así la liberación del óvulo maduro. Luego de la ovulación comienza la fase lútea, donde las células de la granulosa y de la teca empiezan a tener inclusiones lipídicas, es decir, de grasa, y tornarse de un color amarillento. A esto se le llama luteinización. Cuando este conjunto de células se agrupa y forma una masa, se le denomina el cuerpo lúteo, que puede ser en la mujer no embarazada, visible y alcanzar un tamaño de hasta 1,5 centímetros. Las células de la teca producen principalmente hormonas androgénicas, es decir, hormonas masculinas, como son la testosterona y la androstenodiona, pero estas son convertidas en hormonas estrogénicas femeninas por la hormona denominada la aromatasa. Esta enzima aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos, se encuentra principalmente en las células de la granulosa que mencionamos anteriormente. Pasados 7 u 8 días después de la ovulación, es decir, entre el día 21 y 22 del ciclo menstrual, el cuerpo lúteo comienza a involucionarse y transformarse en una masa más bien blanca conocida como el cuerpo albicans, que luego va a ser reabsorbida por el mismo organismo femenino. Estos son los cambios que ocurren en el ciclo ovárico. Entonces hablemos ahora de los cambios que ocurren en el endometrio, es decir, en el ciclo endometrial. Al mismo tiempo que está ocurriendo el ciclo ovárico, también ocurre el ciclo endometrial. Ocurren cambios los cuales los podemos estudiar de mejor forma en 3 fases. Está la fase menstrual, donde existe la descamación del endometrio y el sangrado menstrual. Luego está la fase proliferativa y por último la fase secretora. El primer día de sangrado menstrual marca el inicio del ciclo sexual femenino mensual. La fase menstrual se da cuando no hay fecundación de un óvulo ni implantación en el endometrio. Empiezan los vasos sanguíneos del endometrio a hacer vasoconstricción, a colocarse más finos y el endometrio se adelgaza porque hay un cese de la producción de estrógenos y progesterona cuando no hay fecundación. En esta fase menstrual, el endometrio puede llegar a disminuir su grosor hasta en un 65% del inicial. Esto está mediado por un vasoespasmo, mediado por prostaglandinas inflamatorias cuando no hay fecundación ni implante del producto de la gestación. Entonces el vasoespasmo lo que hace es que induce una ligera isquemia endometrial al disminuir el calibre de los vasos sanguíneos que antes estaban tortuosos, y entonces llega menos nutrición al endometrio, por lo cual este empieza a disminuir su grosor, su tamaño y a desprenderse. Además, otro efecto que tienen las prostaglandinas inflamatorias es la de hacer contracciones uterinas involuntarias, produciendo este poco de dolor pélvico y ayudando que el endometrio se desprenda y se produce el sangrado menstrual. El líquido menstrual en general es incoagulable, ya que además de este material necrótico endometrial, también se libera una enzima llamada fibrolicina, la cual impide que este material se coagule. Sin embargo, en los primeros días de la menstruación, cuando el sangrado es máximo, la cantidad de fibrolicina que se produce no es la necesaria para lograr que todo el material sea incoagulable. Por eso, en los primeros días, cuando el sangrado es máximo, este puede ser mezclado de líquido menstrual con coágulos abundantes. Después de 4 a 7 días desde el primer día del sangrado menstrual, el sangrado debería ser mínimo o haber cesado por completo, porque después de 4 a 7 días del primer día del sangrado menstrual, todas las capas del endometrio deberían haberse reepitalizado y formado completamente. Luego de haberse descamado por completo y nuevamente reproliferado el epitelio endometrial, después de 4 a 7 días del primer día del sangrado menstrual, empieza la fase proliferativa o estrogénica. Y como su nombre lo dice, esta es una fase mediada por los estrógenos, principalmente por el estradiol, donde el endometrio empieza poco a poco a aumentar mucho su espesor y su volumen. En este punto y bajo la influencia de los estrógenos, el endometrio llega a alcanzar un espesor de entre 3 y 5 milímetros. Luego de producir la ovulación, aproximadamente en el día 14 del ciclo sexual femenino, empieza la fase secretora o progestacional del ciclo endometrial. Y como su nombre lo dice, esta fase está guiada y mediada en mayor parte por la progesterona.
que esta es producida por el cuerpo lúteo. Como su nombre lo dice también, en esta fase el endometrio empieza a secretar una combinación de material lipídico y material rico en glucosa por la parte glandular del tejido endometrial. Todo esto en reacción y respuesta a la hormona progesterona. Recordemos que una de las conclusiones y propósitos finales del ciclo sexual femenino es preparar al endometrio para que se implante el producto de la concepción. En esta fase también los vasos tortuosos del endometrio empiezan a hincharse aún más, haciendo que llegue aún más sangre y nutrientes al tejido endometrial. Entonces así se libera esta combinación de material lipídico y rico en glucosa que en los periodos iniciales de la gestación va a nutrir al cigoto. A esta combinación, a este líquido se le llama leche uterina o también conocida como histotrofo. En esta fase secretora, que se ve hasta una semana después de la ovulación, el endometrio puede llegar a medir un espesor total máximo de hasta 5 y 6 milímetros. Entonces estas fueron las tres fases del ciclo endometrial. Y recordemos que después de esta fase secretora, si no hay implantación, si no hay fecundación, si no hay estímulo hormonal prolongado por la progesterona, entonces comienza el periodo o fase involutiva, la fase isquémica y luego la fase menstrual y empieza el ciclo nuevamente a repetirse y a continuar. Yo soy el doctor Israel Delgado, especialista en cirugía general. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete, y si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios y con gusto te la respondo. Chao, chao.